Ayer. Y recién le acabo de agregar una cosita nueva que me parecía que convenía ponerla. Bien. Siempre vamos a tratar de repasar un poquito los temas que hemos visto anteriormente. Miren, este es un chiste de meiosis que ustedes ahora no lo van a entender, pero cuando terminen de estudiar la meiosis, sí lo van a entender. Así que por ahora no se preocupen. Quiero ver si estamos grabando, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero que recordemos primero el ciclo vital humano, es otra forma de representarlo, ya lo habíamos visto antes. Ya lo habíamos visto antes. Hola, Federico. Este ciclo incluye procesos e incluye fases. Fases que tienen que ver con la cantidad de cromosomas que tienen las células incluidas en cada uno de esos procesos. Entonces, ¿se acuerdan que partíamos de los adultos que eran diploides? Por meiosis producían las células sexuales, acá tienen un óvulo y acá tienen un espermatozoide. Esta es la fase haploide, es una fase corta que incluye solamente la etapa de las células sexuales. Las células sexuales se unen, se produce la fecundación y se forma un cigoto diploide. Entonces, desde ese cigoto al adulto se producen una serie de divisiones celulares y de procesos de desarrollo y de diferenciación que conducen a ese adulto diploide. Entonces la fase diploide es la fase más larga, es mucho más larga la fase diploide que la fase haploide. ¿Se entiende por qué se llaman fase haploide y fase diploide? Sí. En esta parte del esquema, todas las células tienen dos juegos de cromosomas, uno de origen materno y uno de origen paterno, y acá solamente cada célula tiene un juego de cromosomas, dependiendo si es el óvulo o el espermatozoide. Bien, quiero ver si puedo poner pantalla completa para que no se me... Sí, puedo poner pantalla completa. Miren. Habíamos visto nosotros dos tipos en realidad habíamos visto tres tipos de células. Habíamos visto células somáticas, células germinales y gametos. Ahora, ¿qué procesos de división nuclear? Porque acuérdense que la mitosis y la meiosis son procesos de división nuclear. No sé si me están viendo o no me están viendo. Sufren cada una de estas células. Las células somáticas se dividen siempre por mitosis y originan células somáticas. Se conserva la carga cromosómica de la célula original. Si estas células son 2n igual a 46, pues las células hijas son también 2n igual a 46. Las células germinales también sufren mitosis y dan nuevas células germinales con la misma carga cromosómica. Ahora, en algún momento de la vida, las células germinales empiezan a sufrir meiosis. ¿Alguno me podría decir en qué momento de la vida las células germinales empiezan a sufrir meiosis y empiezan a producir gametos o células sexuales? ¿En qué momento de la etapa de la vida de una persona se empiezan a producir gametos? ¿Alguien me lo puede decir? Nadie. En la pubertad. Cuando cuando les empiezan a aparecer vellos en las axilas, les crece la famosa nuez de Adán en los varones, se desarrollan los órganos genitales y empiezan a tener la primera menstruación. En ese momento, las células germinales empiezan a sufrir meiosis. Estoy cometiendo un error al decir esto, pero porque la meiosis en las mujeres empieza durante la etapa embrionaria.
y termina, eso lo vamos a ver después porque es re interesante, en las mujeres o en las hembras de las diferentes especies, las células germinales empiezan la meiosis en vida intrauterina y se completa en la pubertad. En el varón, la meiosis empieza a ocurrir en la pubertad y se empiezan a producir gametos, que son células sexuales. Eso no quiere decir que estén en condiciones de reproducirse, para nada. Eso significa simplemente que empiezan a producir gametas. El sistema reproductor está maduro recién después de los 18 años, así que, bien. Pregunto, ¿los gametos se dividen? No. No. Perfecto, quiero ver cómo me veo. Ah, no me veo porque está el oso. El oso que se agarra la cabeza. A ver si puedo desenchufar y volver a enchufar. Tengo desactivado el micrófono y estaba esperando que me contestaran. ¿Alguna pregunta sobre lo que ya hemos hablado? Todo esto va a quedar grabado. En fin. Bueno, sigamos con la clase. ¿Alguna pregunta sobre lo que ya vimos? Entonces, nosotros tenemos células somáticas que forman parte de todo el organismo, las células germinales que están en los ovarios y en los testículos, y los gametos que son los óvulos y los espermatozoides. Las células somáticas y las células germinales se dividen por mitosis y solo las germinales además se dividen por meiosis dando gametos, que son células que no sufren división celular. Bien. Vamos a ver cuál es el ciclo celular de las células germinales. Pregúntenme cualquier cosa porque me siento sola. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me va? Bien, me va bien. Entonces, supongamos que consideramos una célula germinal. Esta célula germinal, que recién se origina, pasa por un proceso de interfase que incluye la fase G1, S y G2, como ustedes saben, es decir, durante esas 3 fases la célula aumenta de tamaño, ejerce sus funciones y duplica su material genético, que ya dijimos que no pasa a tener el doble de la cantidad de cromosomas, sino que empieza a tener el doble de la cantidad de cromátides. Bien, después de ese proceso entra en fase de división, que incluye 2 etapas, la mitosis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Esto ocurre una cierta cantidad de veces. Bien, pero hay un proceso que ocurre una sola vez, y es la meiosis. Entonces, después de varios ciclos de mitosis, las células germinales entran de nuevo en una interfase en la que pasa lo mismo que pasaba en la interfase antes de la fase de división, pero en vez de entrar acá tendría que haber puesto también fase de división, entran en una división que se llama meiosis. La meiosis es la división celular que conduce a la formación de células sexuales o gametos y consta de 2 etapas, como ven acá, la meiosis 1 con su citocinesis 1 y la meiosis 2 con su citocinesis 2. Y esto ocurre una sola vez. Una célula que se divide por meiosis
genera gametos. Ni siquiera son iguales entre sí los gametos, ¿eh? Porque en la mitosis, me parece que hay alguien que quiere entrar, sí. En la mitosis, las células hijas son iguales entre sí e iguales a las que le dio origen. La mitosis genera clones. En cambio, las células hijas en la meiosis son diferentes, no solo a la célula que les dio origen, sino que son diferentes entre sí. Y eso contribuye a la variabilidad genética. ¿Por qué los hermanos son distintos? Porque los espermatozoides que los generaron y los óvulos que los generaron presentan distintas combinaciones de genes. ¿Preguntas? Díganme que entienden hasta acá. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Segurísimo? Bien, entonces, definición de meiosis. La meiosis es un mecanismo de división celular que permite la obtención de células haploides con diferentes combinaciones de genes a partir de células diploides. Estas células haploides son los gametos y estas células diploides son las células germinales, llamadas también células madres de los gametos. Los objetivos de la mitosis eran el aumento del tamaño del individuo, el crecimiento, ¿se acuerdan? La reparación de células dañadas, el reemplazo de células dañadas, y en cambio los objetivos de la mitosis son reducir a la mitad el número de cromosomas y generar diversidad genética. ¿Por qué reduce a la mitad el número de cromosomas la meiosis? Porque si no, cada vez tendríamos más cromosomas. Exacto, vamos a volver a la primera diapositiva. Imagínense que el óvulo tuviera 46 cromosomas y el espermatozoide tuviera 46 cromosomas. Este cigoto tendría 92 cromosomas y dejaríamos de ser humanos y seríamos otra cosa. Entonces, es necesario reducir a la mitad el número de cromosomas en los gametos porque los gametos se fusionan su material genético, entonces reconstituyen el número diploide de la especie. Bien. Y con respecto a la diversidad genética lo vamos a explicar enseguida o en otra diapositiva. Bien. Miren lo que pasa en la meiosis. Dijimos que la meiosis son dos, en realidad incluye dos divisiones celulares y por lo tanto la cantidad de células hijas son 4. ¿Cuál es la carga cromosómica de esta célula? Esta vamos a suponer que es una célula germinal. 2n igual a 4. Es 2n igual a 4. Exacto, tengo 4 cromosomas, 2 paternos y 2 maternos. Acá estoy viendo que hay un error. Esta meiosis 1 debería estar acá en esta flecha. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Si ustedes observan esto, ¿qué ven? ¿Qué ha pasado? Se duplicaron las cromátidas. Sí, se duplicaron las cromátidas, pero acá tengo celeste y rojo, rojo y celeste y celeste y rojo. ¿Qué pasó ahí? Se mezclaron los genes. Sí, hubo intercambio de material genético. Entonces lo que yo tengo es cromosomas homólogos que han intercambiado material genético entre sí. Eso ocurre en la meiosis 1. Y el producto de la meiosis 1 genera, fíjense, cómo son las células hijas de la meiosis 1. No, esto está bien puesto ahí. Las hijas de la meiosis 1, ¿cuál es la carga genética de estas dos células hijas?
¿Qué carga cromosómica tienen? 2n igual a 2. 2n igual a 2. Es decir, que yo pasé de tener una célula 2n igual a 4 a tener dos células 2n igual a 2, con cromosomas que tienen material genético de su homólogo. Los vamos a llamar cromosomas recombinados. Entonces, en esta meiosis 1, lo que ocurre es que se reduce a la mitad el número de cromosomas, pero siguen siendo dobles. Entonces, en la meiosis 2, lo que se obtienen son 4 células hijas, cada una con cromosomas simples recombinados. ¿Se entendió este proceso o lo explicamos de nuevo? Después lo vamos a volver. ¿Se entendió? Sí. Después lo vamos a volver a ver. Entonces, pasamos de una célula 2n igual a 4 con cromosomas simples. En la interfase se duplican esos cromosomas. En la meiosis 1 hay algún proceso por el cual los cromosomas homólogos intercambian material genético. La meiosis 1 da como resultado 2 células o 2 núcleos hijos. Sí, porque me estaría faltando la citocinesis. 2 núcleos hijos, cada uno con la mitad de cromosomas de la célula original, pero son dobles. Y después de la meiosis 2, se producen entonces 4 células, que fíjense que no son iguales entre sí, ni siquiera iguales a la que les dio origen, que era 2n igual a 4, y estas células son n igual a 2, ¿sí? Esta no es 2n. ¿Alguien me dijo recién 2n igual a 2? No, estas son haploides. Estas células son haploides con cromosomas dobles porque pasamos de 4 a 2, y estas también son haploides pero con cromosomas simples, que los vamos a llamar recombinados porque han intercambiado material genético. Después vamos a ver el proceso en detalle. Bien, acá tenemos la meiosis con sus etapas y sus fases. Como les dije, hay dos meiosis, dos divisiones meióticas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 se llama reduccional, ¿por qué? Porque se reduce a la mitad el número de cromosomas. Si la célula que entra en meiosis 1 era 2n igual a 10, la célula que sale de meiosis 1 va a ser n igual a 5, ¿está claro? Se reduce a la mitad el número de cromosomas, pero los cromosomas que salen de meiosis 1, que salen de telofase, son cromosomas dobles y además recombinados porque han intercambiado material genético entre homólogos. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 hay una etapa que se llama intercinesis, que no pasa nada. No, en esta etapa no hay duplicación del material genético. Simplemente es una etapa que tiene una duración variable según la especie, y las células, acá se originan dos células en telofase 1. Estas dos células entran en el meiosis 2, que se llama etapa ecuacional, en donde las dos células que entran en profase 2, que son haploides y tienen cromosomas dobles, generan 4 células que son haploides y tienen cromosomas simples, además con recombinación genética, con intercambio de material genético entre unos y otros, entre los homólogos únicamente. ¿Alguna pregunta sobre esto? Any question? No? No, profe. Bueno, miren, esta es la meiosis 1. La meiosis 1 de una célula 2n igual a 4. No vamos a ver el detalle. No se preocupen en ver este detalle porque después van a ver un video, o sea, les van a servir por ahí los dibujos, pero van a ver un video en donde se los explica bien. No está hecho por mí. Entonces, en profase 1 tenemos los 4 cromosomas en una célula 2n igual a 4. Fíjense que acá hay un proceso extraño. ¿Qué notan acá en metafase 1? Cuéntenme.
¿Qué notan? ¿Qué ven? Que los cromosomas están juntos. Sí, los cromosomas homólogos establecen un proceso de sinapsis que se llama sinapsis cromosómica y eso les permite intercambiar material genético porque en anafase, cuando se separan, ven que se llevan un pedacito, cada uno tiene un pedacito de otro color. ¿Lo ven acá en telofase? Sí. Bien, entonces lo que tengo son dos células haploides. A partir de una célula 2n igual a 4, tengo dos células haploides, pero los cromosomas son dobles. Son dobles. Y además recombinados, porque tienen pedacitos de otro cromosoma. Bien, ¿qué pasa en la meiosis 2? Es como si fuera una mitosis la meiosis 2. Partimos de dos células, esas células entran en metafase, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial, después unidos a las fibras del huso por los centrómeros, las fibras del huso se contraen y tiran y separan esas cromátidas hermanas, y ahora lo que tenemos son 4 células, fíjense que son 4 células haploides, todas distintas y con cromosomas simples, todas distintas, entre sí y a la que les dio origen. ¡Ay, se terminó! Bueno, ¿alguna consulta? Pensé que iba a ser más largo. ¿Alguna consulta que quieren hacer? Podemos hacer alguna prueba, supongamos. Vamos a hacer en un Paint, vamos a hacer un ejemplo. ¿Sobre esto alguna pregunta? No, profe. ¿Seguro? Sí. Tenemos, somos afortunados, porque o ustedes son inteligentes, o yo explico bien, o ambos. ¿Ustedes qué dicen? Ambos. Ah, bueno. ¿Quién fue el que dijo ambos? ¿Valentino? Sí, profe. Ah, bueno, ambos. Es que el tercero cuarta tiene como una especie de impronta que son maravillosos, divinos, fabulosos. Y ustedes saben que mis alumnos del año pasado han aprendido mejor mitosis virtualmente que presencialmente. Lo que pasa es que la virtualidad te permite usar materiales que la presencialidad no, qué sé yo, tenés que tener el televisor, pedirlo, que funcione, en fin. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a suponer que partimos de una célula que es 2n igual a, le vamos a poner 2n igual a 22. Bien. Esta célula 2n igual a 22, repaso esto, ¿eh? ¿Cuántos cromosomas autosómicos tiene? ¿Cuántos cromosomas autosómicos y cuántos sexuales? 20 autosómicos y 2 sexuales. 20 autosómicos, exacto, acuérdense, y 2 cromosomas sexuales. Esto no es una D, sino que es un 0. 20 autosómicos y 2 sexuales. Esto que voy a hacer ahora, este ejercicio que voy a hacer ahora es pregunta de cuestionario. Tengan siempre presente. Entonces, en una célula diploide, bueno, en una célula haploide también, pero ya vamos a ver cuántos. En una célula diploide, un par de cromosomas es sexual. Todo el resto son cromosomas autosómicos, es decir, cromosomas que determinan las características generales del individuo. Estos son los que determinan el sexo y pueden ser, ¿cuáles son las opciones? Si es mujer, Y si es mujer, XX. XX, y si es varón, XY. Bien.
Ahora, estas células son somáticas y son células germinales en esta especie. Los gametos en esta especie van a ser n igual a ¿cuánto? Los gametos n igual a ¿cuánto? 11. Bien. De esos 11, ¿cuántos van a ser autosómicos? ¿Cuántos cromosomas van a ser autosómicos? 10. Bien. Y vamos a tener un sexual. Un cromosoma sexual que puede ser siempre X si es sexo femenino, o puede ser X o Y si es sexo masculino. Eso lo van a entender después que veamos meiosis, cuando veamos todos los procesos de producción de gametos. Chicos, Avi, los que entran tan tarde tienen ausentes, ¿saben? Bien, si tenés algún justificativo lo charlas con la preceptora. Bien, hasta ahí vamos. Voy a borrar mitosis de acá porque como que quedó descolgado mitosis. Entonces, bueno, esta célula, una célula 2n igual a 22, entra en un proceso de mitosis. Entonces, vamos a borrar la cantidad de cromosomas. Esto lo tienen que saber, lo tienen que repasar, no lo olviden nunca. Siempre hay dos sexuales, a menos que haya alguna mutación, de las cuales también vamos a hablar más adelante, los tipos de mutaciones cromosómicas. Bien, una célula, a ver, esta célula entra en un proceso de mitosis. En profase, ¿cuántos cromosomas tiene esta célula? En profase, ¿cuántos cromosomas tiene y cómo son? 22 dobles. Bien, 22 dobles. ¿Y cuántos centrómeros tiene? 22. Bien, 22 centrómeros. ¿Qué pasa en metafase? ¿Cuántos cromosomas tiene y cuántos centrómeros? 22 dobles Igual. y 22 centrómetros. Igual, ¿no es cierto? Voy a poner igual que en profase, igual que en profase. ¿Qué pasó en anafase? ¿Cuántos cromosomas tiene? ¿Cómo son? ¿Y cuántos centrómeros? 22 simples y... A ver, chicos, si tengo 22 dobles, ¿cuántas cromosomas? 44 simples. 44 cromosomas exactamente, 44 simples. ¿Y cuántos centrómeros? 44. Obvio, uno por cada cromosoma. Bien. Y lo mismo va a pasar en telofase. Bien. Ahora, esto pasa en mitosis. Ahora hagamos el mismo ejercicio, pero con la meiosis. Entonces, borramos y imaginamos que esta célula ahora es una célula germinal, ya sufrió varias etapas de mitosis. Los conductos deferentes que están en los testículos, que es donde se producen los espermatozoides, tienen varios metros. No me acuerdo en este momento si son 5 o 7 metros,
pero son, o sea, hay una gran producción de espermatozoides por parte de los varones, mientras que las mujeres solo producen un óvulo por mes. De eso también vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces entramos en meiosis. Meiosis. Vamos a ver si podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos recién. En profase 1, ¿cómo vamos a diferenciar la profase de la meiosis de la profase de la mitosis? Porque le ponemos P1. P1 si es de la meiosis 1 y P2 si es de la meiosis 2. Entonces, meiosis 1, en profase, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Cómo son? ¿Y cuántos centrómeros? ¿Quieren volver a ver estas imágenes? En profase 1, esta célula era 2n igual a 4 y tenía 4 cromosomas. Si esta es 2n igual a 22... 11 simples, profe. ¿Cómo? 11 simples. No, ¿por qué? Esta célula que entra en profase 1 viene de una interfase en donde duplicó su material genético, igual que lo que pasa con la mitosis. La célula entra a meiosis con 22 cromosomas dobles. 22 dobles. Miren. Vamos a ver acá. ¿Dónde? Las células, estamos trabajando con células germinales 2n igual a 22. Pero bueno, después de varias etapas de mitosis, sufren una interfase, pero en vez de entrar en mitosis, entran en meiosis. ¿Y cómo entran en meiosis? Con la misma cantidad de cromosomas. Entran en meiosis con la misma cantidad de cromosomas que tenían en interfase. ¿Me siguen? Sí. ¿Están de acuerdo que son 22 dobles? ¿Y cuántos centrómeros? 22. ¿No? Sí. Un centrómero por cada cromosoma doble. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. vamos a saltearnos la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1 y vamos a ver con cuántos cromosomas y cuántas células se forman después de la meiosis 1 y de la citocinesis 1. O sea, división del núcleo y división del citoplasma. ¿Cómo son las dos células hijas después de meiosis 1 y citocinesis 1? Recuerden que se reducía a la mitad el número de cromosomas y seguían siendo dobles. Entonces, en profase 2, ¿cómo entran las células a profase 2? ¿Cuántos cromosomas? 11. 11. ¿Y por qué con esa timidez? 11 dobles. 11 dobles, bien, porque son dos células, no es que se perdieron los cromosomas, se produjeron dos células, cada una de las cuales tiene 11 cromosomas dobles y además tiene 11 centrómeros. Bien. No hablamos de cromátides. Acá tenemos 22 cromátides, acá tenemos 44, ¿no? Bien. ¿Cómo sale esta célula después de la meiosis 2 y de la citocinesis 2? ¿Cómo sale? ¿Cómo es? Meiosis 2, citocinesis 2.
¿Cómo son las Tiene 11 células? cromosomas simples. Yes, son 4 células con 11 cromosomas simples, 11 cromosomas simples y cada uno de ellos con un centrómero. La otra cosa importante es que estos 11 cromosomas simples, mejor dicho, las 4 células que se originan por meiosis son células todas distintas, todas haploides. No se olviden de esto. A ver, no lo tengo resumido, pero entonces, meiosis 1, la célula es diploide con cromosomas dobles. Las células hijas son haploides con cromosomas dobles. Y en la meiosis 2, las células son haploides con cromosomas dobles y las hijas son haploides con cromosomas simples. Bueno, más o menos hasta acá habríamos terminado con esta clase. Yo no sé si quieren hacer alguna pregunta. Ya les voy a subir la actividad. Todavía no la he subido, pero ya la voy a subir. ¿Alguna pregunta, gente? No, profe. Bueno, Catalina, escúchame, vi que el último trabajo lo hiciste sola. Si yo les digo que hagan hasta 3 y necesita a alguien que para que no se quede sola, hacer un grupo de 4, hagan un grupo de 4, ¿está claro? Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. perfecto. Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Vamos profe. a parar. Nos vemos, profe. Chao, Vamos a profe. parar la grabación. Chao, chicos. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. Chao. Chau, Chao, profe. profe. Gracias.